Son las 7:41. Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero. Él fue rector de la Universidad de la SUAY. Es un destacado, conocido analista económico y consultor en esta ciudad. Economista Cordero, quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole cómo explicar esa distancia entre los indicadores macroeconómicos que con frecuencia los celebra el gobierno, los aplaude o los comparte el sector empresarial, y la realidad cotidiana de quienes viven de la economía informal, que no son pocos en Ecuador. Buenos días Gustavo, buenos días Rosana y a los amigos que nos siguen y nos escuchan. Bueno, el tema de la economía informal es un tema que ha estado presente siempre en todas las economías, que lo que refleja es simplemente aquellas actividades que realizan las personas en la ciudad o en el país y que no están registradas formalmente en los canales correspondientes para que se reflejen en las estadísticas. La presencia de la economía informal ha estado permanente, siempre digo, en las economías del Ecuador y de América Latina. Ahora, esa economía informal indudablemente se agrava o se incrementa cuando existen problemas a nivel macroeconómico. Es decir, cuando la economía formal, cuando la economía que se mide, cuando la economía que se refleja o que se registra a través del SRI, del IES, etcétera, no es lo suficientemente capaz de absorber la mano de obra que existe, esa mano de obra se refugia, digamos así, en el sector informal. Y un poco eso es lo que estaría pasando en este momento en el país. No conozco a detalle el estudio que están presentando, pero más o menos las cifras que están ustedes señalando son las que ocurren en el país. La única cifra, digamos así, que nos muestra que la informalidad ha crecido en el país es cuando en las estadísticas de empleo y desempleo el nivel de empleo adecuado es bastante bajo y sigue siendo bajo, en tanto que el nivel de empleo, el otro nivel de empleo, el empleo no eficiente o no completo, sigue creciendo considerablemente. Tiene una relación aproximada de 30 a 60%, el uno y el otro, el empleo formal versus el informal. Exactamente, o sea, el pleno empleo, que sería el empleo formal, el empleo con el cual están de acuerdo quienes están trabajando, es muy pequeño con relación al otro empleo, que si bien tienen una actividad económica, no es la actividad económica o no es el empleo que quisieran tener y que se sienten insatisfechos con lo que ese empleo les genera. Entonces, ese sería el reflejo de ahí. Y como les decía, esto es consecuencia de que la actividad económica o que la economía en general no está cumpliendo o no está creciendo lo suficiente para poder reducir esa informalidad y mejorar los niveles de empleo adecuado, aquellos que tienen protección social, aquellos que contribuyen con el SRI, etcétera. Y quizás aquí, economista, muy buenos días, es importante un poco también analizar la metodología con la que el Estado entrega estas cifras y mide el empleo pleno, el subempleo y todas esas otras formas de empleo que estarían de alguna manera categorizadas, porque al parecer las cifras que permanentemente nos está entregando el gobierno y el Estado ecuatoriano no se compadecen realmente con lo que ocurre en el país. Claro, es que, ahí entramos en la contradicción. Las cifras lo que reflejan es, si cabe el término, lo que está formalizado. O sea, no existe un mecanismo, por lo mismo carácter de informal, de poder cuantificar el aporte de ese trabajo informal. Es decir, si, por ejemplo, un caso que ustedes señalan, hay el servicio de transporte informal, es decir, aquellos choferes que tienen su vehículo y que prestan y que hacen el servicio de transporte de pasajeros o eventualmente de carga, pero que no están registrados dentro de una cooperativa, que no están registrados dentro, no se puede saber cuánto genera esa actividad económica. Entonces, el mismo hecho de que sean informales, su aporte, su característica queda excluida de las cifras oficiales del país. ¿Cómo interpretar en esta realidad cifras, por ejemplo,
del 3 o del 4% de desempleo o desocupación, que la siguen publicando mensualmente las entidades oficiales. ¿O qué significa realmente el riesgo país? En términos generales, el Ecuador celebra el hecho de que el riesgo país haya bajado por debajo de los 400 puntos. Pero ¿qué significa realmente esta reducción del riesgo país para la economía real? ¿Por qué este indicador no se traduce en, o no se refleja al menos en mejoras inmediatas para la mayoría de hogares? Bueno, en el tema metodológico del cálculo de empleo, desempleo, subempleo, etcétera, etcétera, hay una metodología internacional que es la que se aplica acá. Y como le digo, o sea, el nivel de desempleo, lo que se considera como desempleo es simplemente aquellos trabajadores que no tienen algún tipo de actividad en este momento, ¿sí? Entonces, quienes sí tienen actividad o quienes están dentro del grupo de empleados, digamos así, que sería el equivalente a ese 96%, dentro de ese grupo están los que tienen un empleo formal, los que tienen un empleo informal, los que no se sienten satisfechos, etcétera. Entonces, el nivel de desempleo no es el que podríamos imaginarnos que es el desempleo pleno. O sea, está cubierto, digamos así, con este empleo informal para fines estadísticos. En el tema del riesgo país y de la situación macroeconómica, que indudablemente la semana pasada se publicaron las cifras oficiales del tercer trimestre del año 26 y asimismo la proyección o el indicador de corto plazo del mes de mayo, las cifras macroeconómicas aparentemente están bien. Aparentemente están bien porque hay un crecimiento pequeño, pero hay crecimiento. El Ecuador no está en una etapa de recesión o de decrecimiento, hay un crecimiento del 2.1. Hay una digamos así, una tendencia, una estabilidad en la economía que está reconocida internacionalmente. Pero lo que usted dice tiene razón, o sea, y hemos hablado algunas veces aquí de que el riesgo país no es un indicador de la confianza que tienen los inversionistas en la economía del país, sino es un indicador de la confianza que tienen los inversionistas financieros en la capacidad de pago de los títulos de deuda. Entonces, no necesariamente que el riesgo país baje o que la calificación de algunas agencias financieras internacionales mejore para el Ecuador, se refleja, digamos, de manera inmediata en la situación económica general del país. Porque, insisto, eso está solamente para el tema de deuda. El problema, y las mismas agencias internacionales a veces lo señalan, el problema del país es de que no tiene un crecimiento importante y sostenido. La capacidad de la economía para absorber empleo, para generar empleo, para ir terminando con la informalidad, pasa por tener un crecimiento importante. Y ese crecimiento económico importante no lo hemos tenido permanentemente. O sea, alguna vez mencionaba, en promedio el Ecuador en cada década, digamos así, no crece más allá del 3%. Entonces, ese crecimiento del 3% es imposible que genere o que sirva para absorber empleo. Y la preocupación a nivel internacional es de que en el Ecuador no existen las condiciones o no se están dando las condiciones para que se garantice un empleo permanente o un crecimiento permanente, y esa garantía pasa por garantizar o por tener seguridad para los inversionistas en la actividad económica, no los inversionistas en títulos de deuda, que es lo que mide el riesgo país. En esas altas cifras de informalidad, 65%, ¿qué papel juegan las remesas de los emigrantes? Bueno, las remesas no están dentro de la economía informal realmente. Las remesas ahora con todos los sistemas electrónicos y todo lo demás ya no son lo que era hace algunos años, que las remesas venían en los sobres de las encomiendas, digamos así. Todas las remesas de este rato, podríamos decir, están bancarizadas, están transmitidas a través del sistema financiero, por lo tanto, no alimentan tanto la economía informal. Y, lamentablemente, las remesas desde siempre no han sido un factor de crecimiento de la economía en el sentido de que no son utilizadas en inversión productiva,
las remesas son lo que vienen a hacer es a alimentar lo que macroeconómicamente se llama el consumo de los hogares. Y por eso es que, por ejemplo, muchas de las actividades que crecen en esta economía o en estos años, una de las principales actividades económicas que crece es justamente la actividad comercial, alimentada, entre otras cosas, por el flujo de remesas que entran al país. Ahora, economista, quizás otro tema que es importante analizar es que incluso de este porcentaje de personas que se encuentran en el empleo pleno, que tienen un empleo, el salario básico unificado, al menos tampoco logran cubrir la canasta básica familiar. Es decir, hay una brecha todavía importante y enorme entre lo que es el salario básico unificado y el costo de la canasta básica. Es casi un 50%, son 400 y algo el salario básico y un poco más de $800 está calificada, digamos, la canasta. La gran mayoría de hogares, incluso teniendo empleo pleno, al menos uno de los miembros de la familia no logra cubrir esta canasta. Sí, bueno, si comparamos efectivamente el nivel de salario básico unificado, que estaría con todos los décimos y todo, bordeando los 650 por ahí, no está a la par de la canasta familiar. Hace algunos años, hace unos 15 años más o menos, se hizo una interpretación de qué debe entenderse por salario básico familiar para compararle con la canasta básica familiar. Entonces, lo que se dice es que lo que debe tomarse en cuenta no es el ingreso de una persona dentro del hogar, sino el ingreso del hogar. Y a base de eso es que estadísticamente se sostiene que el ingreso familiar promedio está a este momento más o menos por encima de la canasta básica. Pero son juegos estadísticos o juegos de concepción o interpretaciones de la estadística, digamos así. Pero en la realidad lo que usted señala, y es una de las preocupaciones que se tiene para el próximo semestre, es de que puede haber problemas con el tema de la inflación dentro del país. Todos los acontecimientos externos, la misma subida de los combustibles, pero sobre todo los acontecimientos externos que están golpeando en el precio de los combustibles, nos hacen pensar que puede haber problemas con la inflación en el próximo semestre si no se toman las medidas adecuadas para frenar ese comportamiento. Es más, si este momento nosotros vemos cierta forma de vender algunos productos en el mercado ecuatoriano, hay alguna forma de disimular el precio estable, a veces reduciendo un poco la cantidad, disminuyendo el tamaño, etcétera, etcétera. O sea, son mecanismos que muestran, o son formas que muestran que hay problemas por ahí con la inflación. Además, a veces se hace un seguimiento previo al comportamiento de la inflación con lo que se llama el índice de precios al por mayor, con los costos de producción. Y ahí sí se ve que existe un incremento en esos costos. Entonces, ¿puede haber problemas? Posiblemente sí, si es que no hay un control adecuado del tema inflacionario en los próximos meses. Esos aproximadamente 60-65% de trabajadores informales de Ecuador, que se estima, de acuerdo con este estudio que se ha hecho, mueven unos 16,000 millones de dólares. ¿Qué significado tiene? ¿Significa que este gran grupo humano está superviviendo? ¿O hay también allí un índice de progreso, de que su calidad de vida va mejorando, que es una aspiración tan humana? Y por otra parte, ¿qué tanta bancarización tienen estos sectores? ¿Qué acceso a seguridad social? ¿Qué acceso a financiamiento? A ver, el tema de la economía informal pasa porque primero la cuantificación de su actividad no se puede hacer, por lo tanto no podemos determinar el peso que eso tiene en la actividad económica nacional. El problema de la protección social indudablemente no existe para nada. Si ellos son trabajadores, digamos así, de cuenta propia, en actividades del día a día, no van a tener la capacidad de acceder a la seguridad social o a la protección social. Estarán sujetos a su ingreso, digamos así. No es más que el ingreso que pueden generar cada día. Entonces no es que tienen esa protección social, indudablemente. Esa es una de las
características propias de la informalidad o del trabajo informal. En el tema de bancarización, algo se ha hecho o algo se va notando que existe una bancarización. Es ahora bastante común en ciertos negocios o en ciertas actividades muy pequeñitas que los vendedores o las personas que trabajan en ellas exhiban, por ejemplo, los distintos códigos QR para realizar el pago. Y las cooperativas han jugado un papel muy importante en esto. En general, sí, las cooperativas y en general el sistema financiero que muestra que hay que al mismo hecho de ser a veces trabajadores informales, pero tienen algún tipo de relación con la banca. Eso teóricamente les podría dar acceso al crédito dependiendo del comportamiento que tengan, ¿no? El crédito fundamentalmente para crecer, pero el aporte indudablemente de la economía informal se ve, se siente, pero no se mide en definitiva. A pesar de estas realidades, ¿se puede y se debe sostener desde el punto de vista de la economía formal que la estabilidad macro es la base para el crecimiento del país? Indudablemente, o sea, tener estabilidad macroeconómica, tener estabilidad fiscal, tener confianza en la inversión es la base para el crecimiento del país. O sea, como decía hace un momento, uno de los problemas principales de este momento del país es que no tiene una agenda, una línea de crecimiento importante. Es decir, no sabemos por qué sendero vamos a seguir en el crecimiento. Y por eso seguimos creciendo con estas tasas de alrededor del 2-3%, que si bien mantienen en la economía del país, no permiten una mejora sustancial en la calidad de vida de todos los ciudadanos. ¿Qué hacer para más de la estabilidad macroeconómica, qué hacer para tener señales claras del crecimiento o a dónde debe dirigirse la inversión? Es, creo yo, el principal desafío que este momento tiene el país. O sea, más allá de los trabajos que, viendo las cifras del último trimestre sobre todo, se ve que existe una mejora en las cifras macroeconómicas, tanto de actividad como el PIB, como en materia fiscal, pero faltaría el siguiente paso de establecer líneas claras de cómo canalizar esta estabilidad para que se traduzca en crecimiento y en mejora de la calidad de vida. Ahora, economista, quizás es importante un poco analizar qué se viene de aquí en adelante. Hace poco fue polémica una entrevista que le hicieron en un medio local en la ciudad de Quito al exministro Juan Carlos de la Torre, y él hablaba de los compromisos de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, y lo que se viene, según él, era la eliminación del subsidio al gas de uso doméstico. Se hablaba de nuevos y mayores despidos en el sector público, entre otros temas. Claro, hubo un comunicado del gobierno nacional dando respuesta diciendo que esto no era cierto, pero efectivamente se habla de que podría haber una reforma tributaria y se podría seguir avanzando en lo que el Estado o el gobierno actual ha llamado como optimización del sector público. Bueno, yo he revisado el acuerdo que existe con el Fondo Monetario Internacional. Puntualmente estos temas no se dicen allí, o sea, y más allá de que no se digan puntualmente, lo que se dice en general es de que debe mejorarse la situación fiscal buscando el equilibrio y el superávit para no tener que seguir endeudándose más. No se habla tampoco, el gobierno no ha anunciado nada sobre una reforma tributaria. Yo creo que puede ser importante realizar una reforma tributaria. Sin embargo, a pesar de que no se ha hecho la reforma tributaria, el balance fiscal del mes a junio prácticamente nos muestra que existe un saldo positivo en el balance primario que se conoce, es decir, al menos en el primer semestre el Ecuador no va a tener que endeudarse más allá para poder financiar su presupuesto. Entonces, ha habido un ajuste importante en los ingresos y en los gastos fiscales sin tener que necesariamente hacer lo que se dice, la eliminación del subsidio del gas. Yo personalmente creo que eliminar el subsidio del gas va a ser prácticamente imposible por todas las consecuencias sociales y políticas, más allá de que algunos sectores políticos digan que va por ahí el esquema de gobierno, pero no creo que vaya por ahí el camino. En cuanto a la reducción del tamaño del Estado, prácticamente el tamaño del Estado se ha vuelto, la estructura que tiene actualmente el Estado es una estructura bastante rígida. Le veo muy difícil que pueda haber ahí renuncias o compras de renuncias o despidos masivos para demorar. Insisto, las cifras fiscales del primer semestre muestran una importante mejoría en ese
en ese campo. Consecuencia, creo yo, de dos aspectos. Primero, el tema de los combustibles, la reducción de la eliminación del subsidio, que indudablemente ha mejorado los ingresos fiscales, y otro que se debe mencionar como un aporte importante en la recaudación, sobre todo de impuesto a la renta, es el aporte que van teniendo las empresas mineras que ya están desarrollando su actividad y que van ayudando a solventar el tema fiscal. Si es que eso está solventado, yo no creo que en este momento sea necesario ni políticamente ni socialmente útil eliminar el subsidio al gas, no va a ser necesario, ni tampoco haya cómo hacer una reducción drástica del tamaño del Estado. Otro de los temas que anunció o alertó el exministro de la Torre fue la posibilidad y que se estaba analizando, según él decía, la eliminación de algunos beneficios como el 13º y el 14º, y estos especialmente en lo que tiene que ver con los jubilados del país. Yo creo que con el respeto que merece el exministro de la Torre, indudablemente es el exministro del presidente Correa y Moreno inicialmente, no es de Augusto de la Torre, para aclarar, es un análisis para mí meramente especulativo y político. No creo que tenga fundamentos, en mi opinión, para hacer esas aseveraciones respecto de que se va a eliminar el 14º, que se de los jubilados, etcétera, etcétera. Una pregunta final y puntual: ¿en cuánto está la deuda externa, la deuda pública en Ecuador? En una entrevista que esperamos reprisar el día de hoy, el sociólogo Patricio Carpio reclamaba por este tema, señalando quién pide cuentas al gobierno sobre el endeudamiento externo, cómo se ha utilizado o cómo ha impactado ese bajo riesgo país en este tema. Patricio Carpio señalaba o lo ponía en duda, decía: debemos estar ya rondando los 90.000 millones de dólares de deuda pública. La deuda pública total, tanto interna como externa, debe estar bordeando los 70, sí, cerca de los 80 mil millones, ¿sí? Hay una transitoria para poder momentáneamente, digamos, o temporalmente no superar ese 40%. Ahí también hay unos juegos de qué se entiende por deuda, qué debe considerarse dentro del 40% del endeudamiento. Lo que se hace es excluir la deuda que se tiene con otros organismos. Es una metodología que viene desde hace algunos años, pero indudablemente la deuda creo yo que en este año va a verse reducida. ¿Cómo ha jugado el riesgo país en el endeudamiento? Indudablemente que el riesgo país ayuda a mejorar las condiciones de endeudamiento. Gracias a la a la disminución del riesgo país, lo que pasó o lo que ocurrió fue que el Ecuador pudo renegociar un tramo de la deuda que estaba por vencer en el año 26 y 27, y con la nueva emisión de bonos recompró la deuda vieja y postergó el pago para los próximos años. O sea, en el tema de deuda externa creo yo que no está creciendo ya ilimitadamente, sobre todo con los resultados del presupuesto fiscal. Se va a lo mejor a frenar, y no nos olvidemos que este tema de la deuda externa es una herencia que viene de los gobiernos pasados. ¿Por qué? Porque curiosamente en los años del boom petrolero, estamos hablando del 2008-2009, el gobierno de ese entonces, a pesar de que tenía fuerte ingreso fiscal, contrajo bastante deuda, y esa deuda se ha ido incrementando en el tiempo y se ha vuelto una deuda que tiene que ser, si cabe el término, reciclada o renegociada o mantenida, porque las condiciones del país no permiten su pago oportuno. Entonces, cada vez que hay que pagar, hay que renegociar y seguir en una bola de nieve, hasta poner un coto que aparentemente está comenzando este momento ya a frenarse el nuevo endeudamiento. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana, economista Cordero. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero, analista económico. Son las 8:05. Dicen que tu casa no es solo un lugar, es un